Desde el sindicato AMPE Canarias critican la forma en la que ha prosperado esta nueva regulación educativa y vuelve a echar en falta el diálogo y el consenso. Nuestro país no puede verse abocado a esta nueva ley educativa y ya con la amenaza del partido, en este caso de la oposición, que cuando llega al gobierno, si llega, pues habrá otra nueva ley educativa. Es desde luego vergonzoso y vergonzante esta realidad y desde ahí lo que nosotros pedimos es que se llegue a un consenso. Bueno, ese consenso que demanda la comunidad educativa, un consenso que prácticamente no han tenido las últimas leyes educativas en España y parece ser que va a ser siempre la dinámica cada vez que haya un cambio de gobierno, Miguel Ángel. Al margen de entrar en materia de la ley, que puedes estar de acuerdo o no, lo que es sangrante aquí es que tengamos 8 leyes en 40 años, sobre todo porque esto va erosionando todo el sistema educativo. Todas las nuevas generaciones se van encontrando cada 4 o 5 años con una nueva ley, con nuevos cambios. El personal docente tampoco se puede adaptar cada 4 o 5 años. Aquí hay una responsabilidad de todo el arco parlamentario en lo que hemos vivido los últimos 10, 15, 20 años. Porque, voy a decir una cosa, estas leyes salen con mayoría absoluta. Porque hay una modificación por la cual una ley educativa tenga que salir con 3/5 y así nos aseguramos mayor consenso, porque es lo que decía Pedro Crespo, dentro de 3 o 4 años va a haber otra si hay un cambio político. También es verdad que puede haber un bloqueo, como pasa con otras renovaciones si pides 3/5, pero te aseguras consenso político, porque no puede ser que cada cambio político venga de la mano de una nueva ley educativa. Bueno, lo contamos aquí con María, los que tenemos hijos, a veces nos vemos a lo mejor en toda la trayectoria escolar de los hijos con distintas leyes que también a los padres, a la familia acaban atrofiando, ¿no? Claro, y ya no solo, pero ya no solo que diferentes hijos, si tienes 2 o 3, puedan estudiar con diferentes leyes, sino que el mismo hijo estudia con diferentes, o sea, puede empezar y la etapa de infantil y primaria con una ley y cuando llega a la ESO y bachiller está con otra ley, ¿no? Entonces, eso es lo que es vergonzoso. O sea, es verdad lo que tú dices, que ya podemos entrar en lo que nos puede parecer mejor o peor de la ley, que bueno, que tiene cosas que no importa. Bueno, entramos en los contenidos de la pero ley. el contenido de la propia ley. Pero claro, es que no hay nadie, o sea, es que ni el propio sector, porque tú dices, bueno, por lo menos el sector, los profesores, los sindicatos están más o menos de acuerdo. Y pues bueno, pues siempre está en desacuerdo la oposición, bueno, vale, va con ello, ¿no? Tiene que estar de acuerdo. Pero no, es que yo no he oído a nadie que esté absolutamente de acuerdo con esta ley, es que no lo he oído. Entonces, claro, pues sacar una ley que tiene a todo, especialmente al sector que la afecta, que son los padres, los profesores, los sindicatos, todo lo tienen en contra, pues yo es que no le veo sentido. O sea, tú estás gobernando no para hacer lo que tú quieras o lo que a ti te parece mejor, estás gobernando para algunos que habrán a favor de la ley, que por eso se ha votado con 177 votos a favor. No, claro, pero bueno, esos votos tú sabes cómo son. Esos votos, dame el apoyo para la ley, que la tengo que sacar adelante, yo te doy el apoyo para discusión en la que has dicho, María, si es el momento ahora, y no es además, para aprobar de esta manera esta ley. En este país, en los últimos años, ha habido un intento que estuvo a punto de sacar una ley consensuada, que fue el de Ángel Gabilondo. Lo torpedearon de un partido y de otro. O sea, desde el propio Partido Socialista no veían pues razonable un acuerdo con el Partido Popular y claro, el Partido Popular tampoco veía razonable un acuerdo con el Partido Socialista para sacar una ley de educación. Estuvo a punto. Pero tiene que ser así. Una ley de educación tiene que salir consensuada con todos los partidos. Y mira que ahora lo critican a Ángel Gabilondo en Madrid por esa posición un poco fría. Pero en ese momento se estuvo a punto de una ley consensuada. Y en este país, hasta que las dos principales fuerzas parlamentarias, en este caso PSOE y Partido Popular, no se pongan de acuerdo en una ley educativa, vamos a seguir teniendo este follón. Si nos metemos en la ley, hay gente a favor y en contra. Vamos a ver, aquí hay un problema que en este país no se ha resuelto desde hace muchos años, que es el encaje de la educación concertada. Educación concertada que cuenta con fondos públicos y educación concertada que ahora mismo, en muchos casos, está suponiendo pues un gasto mensual a muchos padres, que está, vamos a decirlo, limitando con la ley. Y alivia la educación pública. Sí, pero si tú quitas la concertada, a ver dónde pones todos esos niños en la educación pública. No hay recursos. En muchas comunidades y en muchos entornos se ha potenciado una educación concertada que no cumple con los requisitos que debería cumplir. Y eso, esta ley parece medio atajarlo. Hay otros problemas que no están resueltos en esta ley, pero sí es verdad que esto exige, y vuelvo a decir, consenso, porque dentro de 3 años, si hay un cambio político, dentro de 8 va a haber una nueva ley. Y el encaje de la educación concertada es interesante sobre todo para evitar las cuotas que se cobran que no se deberían cobrar, para evitar también la segregación a la hora de acceder a esos colegios, que no debería haber segregación, ni por cuestiones económicas, ni por cuestiones de procedencia, ni de sexo.
se hace, María, en muchos colegios concertados. Tú cuando tú Se hace en muchos entras, colegios concertados. cuando tú pides la plaza en un colegio concertado, no lo decide el colegio, lo decide la consejería. Tampoco se cobra a los padres en un colegio concertado por las clases. Sí, claro, sí se cobra. No se puede cobrar por las clases. Por las clases no te cobran por los servicios que te Claro, dan y te cobran por el aporte servicio. voluntario. No, el aporte voluntario no. Si tú tienes a tu hijo en el comedor, María, te tiene que cobrar el comedor pero porque María, está en un colegio ¿sabes qué concertado. está pasando en No muchos te cobran, colegios no. concertados que pasan una cuota mensual En eso yo no puedo estar de acuerdo. inventándose ciertos servicios Bueno, que pero no? entonces si a mí me cobran eso, a mí la concertada lo único que me cobra es los servicios que me da, y no la educación que recibe. Los servicios que me da son, si me dan servicio de enfermería, si me dan servicio de ¿Sabes inglés que hay extra, padres? si me dan servicio de comedor, eso es lo que me cobran. ¿Sabes que hay padres Eso es lo que me que han cobran. denunciado? Los padres que han denunciado, pues que denuncien, si tú te Que han cobran más, denunciado tu padre y que hay como padre estrategias, denuncia. para presionar a padres y alumnos, como colocarte unas clases de natación a las 11 de la mañana para que tu hijo, si no paga la cuota, se quede colgado respecto al resto de los alumnos. Esto pasa, Pero vamos y esto a no ver, debería pero pasar. eso pasa en la educación como pasa en otras cosas. Pero tú tienes la capacidad. Si tú no quieres que tu hijo te cobren eso y tú no quieres que te cobren de más porque te están fastidiando en ese tema de la educación, tú coges a tu hijo y lo pones en la educación pública. Nadie te obliga a ponerla. Tampoco se segrega en el acceso a la educación concertada, ¿Tú estás obligado a poner a tu hijo en una educación concertada, en un colegio concertado? En algunos ¿Tienes la barrios, obligación? en algunos barrios No, y en yo algunas pongo a mi hijo localidades donde a y mí en me da algunos la gana. barrios y en algunas localidades de esta yo comunidad, decido, no, la oferta pasa casi exclusivamente por la concertada, y eso No, es un error, como que la un educación. error también. Pero entonces de porque la no hay Consejería de Educación oferta a lo largo de pública, todos el estos problema años. no es de la concertada, si tú Claro. estás obligado Pero si a el poner a gobierno tu de hijo en un colegio Canarias, si el gobierno concertado, de Canarias a lo largo de 20 años ha facilitado que se pongan en unos lugares colegios concertados y no ha financiado un colegio público, pero ese es el problema mal del vamos. colegio concertado. Mal vamos. Es No, problema yo del estoy- colegio, es no, no, problema no. de la consejería que no ha Ojo, puesto los colegios donde los tiene que ojo, que poner. yo no estoy La acusando al obligación del sector. Estado, la obligación del Estado es poner los colegios donde los tiene que poner, Pero los se barrios. compensa de y en alguna manera sí, con pero esta ojo que yo ley no y estoy eso, Pero tú no estoy María. decides acusando al dónde sector. si tú pones a tu hijo en un colegio concertado, sabes lo que No tienes estoy acusando al a lo que te sector, yo tienes digo que expresar. aquí se están poniendo la venda ante ciertas estrategias en colegios concertados que están al margen de la ley. Pero y en cierto No, modo pero- esta ley pero tú podría puedes compensar eso, que se creen más centros públicos en Apuesta zonas por eso, geográficamente apuesta por eso. ausentes. Claro, pero es que tú puedes poner los centros públicos que tú quieras y por ejemplo, si hay barrios, zonas en las que no tienes disponibilidad de poner a tu hijo en un colegio público que tú lo quieras poner, se lo tienes que poner más alejado y no te ves obligado, entre comillas, porque nadie te obliga, te ves obligado a poner a tu hijo en un colegio concertado, pues entonces no será del problema del colegio concertado, el problema será del Estado, de la consejería en este caso, que no pone los centros donde Antes tienen decía que María estar. que el colegio concertado ha venido a aliviar quizás la falta alivia? de colegios públicos, pero bueno, estamos hablando también de una población, la pública, que estamos viendo cómo se están cerrando colegios precisamente por la falta de niños. Entonces, Claro, es que los centros concertados, primero que yo creo que no hay que demonizarlos, porque en cierta manera es como la sanidad privada, alivia muchísimo a lo que es la sanidad pública y en este caso los colegios concertados alivian muchísimo a lo que es los colegios públicos. Tú imagínate que tú ahora empiezas a quitar toda la concertada y solo pones la pública, ¿dónde metes a todos esos niños? No tienes capacidad porque precisamente no la hay, precisamente no hay centros en toda la zona pero eso para no ha pasado de poderlo la noche hacer. a la mañana. Eso no va a pasar de la noche a la mañana, evidentemente. En ese argumento. Yo creo que aquí Evidentemente. ha habido durante muchos años, y en Canarias precisamente, una falta de inversión en escuelas y en colegios públicos, facilitando la construcción o la instalación de colegios concertados, y lo que está pasando ahora, y esto muchos padres lo están denunciando, presiones también, lo que está pasando ahora es que muchos colegios concertados, fíjate, yo no estoy demonizando el sector, yo digo que no se están ajustando a la ley, y los colegios concertados Pues denúncialo. reciben financiación pública de todos, Denúncialo, si por no lo están tanto ajustándose tienen a que la ley. ajustarse a la ley. Pero si no se están Claro, ajustando pero- a la ley, los que lo tienen que denunciar son los padres. Ahí Los que- está, son los exacto, padres. ahí estaría Claro. la responsabilidad del gobierno, ¿no? De velar porque Claro, esos centros Claro. cumplan también Porque yo con no la puedo normativa. estar, Ahí yo lo que coincido- nunca ahí coincido con lo que yo María. en ningún caso puedo estar de acuerdo, y en este caso hablo como madre, o nosotros podemos hablar como madres, no puedo estar de acuerdo en ningún caso en que a mí me obliguen a poner a mi hijo en un centro escolar. Yo elijo el centro escolar que yo quiero para mi hijo en función de mis capacidades. Si yo no tengo capacidad para ponerlo en un colegio privado exclusivamente, que me cobran 600 euros al mes, pues yo pongo a mi hijo en un colegio público o en un colegio concertado donde puedo permitírmelo. Pero es que, Yo María, hago mis cuentas, que son mi Sí, presupuesto pero familiar. María, Déjame sabes terminar. Mi perfecta- presupuesto familiar, y con mi presupuesto familiar yo decido dónde educo a mi hijo. Pero a sabes mí, perfectamente- el Estado no me puede decir, usted tiene que poner a su hijo en este colegio que es el más cerca Pues sí puede, de María.
María, Está? No puede. Porque la educación, es mi hijo. La educación la elijo yo. No pasa, la elijo escucha, yo. simplemente no la la elige. educación. La educación de mi hijo la elijo yo. Yo creo que es un argumento falaz. La educación no, falaz no, es un argumento no pasa normal. por lo que se le pase por la cabeza a muchos padres. Porque si empezamos a tirar por ahí, ¿quién impide a un padre meter a un hijo en un colegio pues bajo el foco de una secta? Es que vamos a poner un coto. Vamos a ver, Miguel Ángel. No, es que se abre esa puerta, se abre esa puerta, ¿qué y acabas en otro momento. ¿Qué secta? Lo que te iba a decir, lo que te iba a decir, estoy llevando el ejemplo a un extremo, sí, a un extremo. Porque esa puerta que abres tú es abrir esa posibilidad. Y después, estamos hablando de dinero público. A mí el Estado no me controla mis hijos. Mis hijos los controlo yo y yo decido dónde los llevo. No es tan claro. No es tan claro, ¿Cómo María? que no está claro? Esto es un debate de profundidad. Tú no tienes hijos. Esto es un debate de profundidad. No tienes hijos. Tengo hermanas. Tienes hermanas y tienes sobrinos. Evidentemente, esto es un debate de profundidad. Esto no se puede decidir, hago lo que yo quiero con mis hijos. Hago lo que yo quiero con mis hijos. Son mis hijos y mis hijos hago lo que me da la gana con mis hijos. Es un debate más largo, más profundo, en el que se habla del futuro, yo decido de la educación de las de mis tutorías, hijos. El etcétera. Estado no tiene que decidir la educación de mis hijos. El debate de los concertados, volviendo a lo que decías y rescatando lo que decías, aquí no estamos hablando de colegios privados y colegios públicos. Estamos hablando de colegios concertados y públicos. Los colegios concertados también entran dentro de la categoría de público porque reciben financiación pública por la educación pública. Pero ojo, en los colegios concertados también está pasando lo que está pasando o lo que puede pasar en un colegio privado sin ningún tipo de cortapisa, porque el colegio privado puede hacer en este sentido lo que quiera, cuotas, etcétera, etcétera. Pero en los colegios concertados también se está produciendo una especie de segregación por las cuestiones económicas de los padres, esas cuotas que exigen a los padres, y también por cuestiones que tienen que ver con la educación y con los contenidos educativos cuando no pueden hacer esto. ¿Pero a qué te refieres con segregación? Segregación, efectivamente, analiza el perfil económico de los alumnos de un colegio concertado que está justo al lado de un colegio público. Analiza el perfil económico. Tengo mi sueldo y si yo tengo mi sueldo. Tú me dices que no hay cortapisas a la hora de acceder a un colegio concertado en Canarias. En estos momentos no hay cortapisas. A un colegio concertado no hay cortapisas. En un colegio concertado no decide el colegio quién entra en el colegio. A la hora de formalizar quién puede acceder y quién no puede acceder. Bueno, a la hora de formalizar una inscripción de un niño en un colegio público y un colegio privado siempre se establece unas preferencias incluso a los centros por la cercanía. Claro, pero en un privado sí, porque... No, estoy hablando de concertados y públicos. Se rigen por los mismos parámetros un público y un concertado a la hora de elegir el centro. Son los mismos. Porque hay unas puntuaciones para luego, porque al fin y al cabo el padre, por mucho que quiera elegir el centro más cercano a su municipio, hay unos puntos que hay que cumplir, unos requisitos. Son los mismos requisitos que se exigen para un colegio público, para un colegio concertado. Se deben cumplir esos mismos requisitos. Pero vuelvo a decir, te voy a poner un ejemplo. Cobrando cuotas cuando no se deben cobrar cuotas por la enseñanza y por la educación. Yo tengo una de mis hijas en un colegio concertado y otra en un colegio público. El bachiller, que es privado, no lo puedo pagar, lo pongo en uno público. En ese momento yo tengo exactamente, cuando entró una y cuando entró otra, tenía exactamente los mismos criterios. ¿Qué pagas en el concertado, María? Los mismos criterios tenía lo mismo. Yo pago en el concertado lo que a mí, lo que me da la gana pagar y lo que yo puedo, lo que considero que puedo pagar. Si yo más allá de eso no puedo pagarlo, pues entonces me voy a un público. Muchos colegios eso lo decido yo, no lo decide el Estado. Presionan por esas cuotas y eso supone una segregación casi económica, socioeconómica. ¿Pero qué segregación económica? Sí, yo, María. En función de mi presupuesto. Y no lo digo yo, lo dicen los sociólogos expertos en educación. Lo dicen los analistas. La segregación entonces existe con los privados. Padres, María, si yo tengo un montón de dinero, si yo tengo un montón de dinero y a mí me da la gana de poner un hijo, pues lo metes en un privado entonces no que no recibe financiación pública, pero en un concertado que recibe financiación pública y está haciendo cuotas, es ilegal. Quita los privados, entonces así no segregas a nadie. Quita los privados porque también es segregación. Los privados, María. Estoy diciendo que los concertados que reciben financiación pública no pueden pedir una cuota y eso está pasando. Pero pues entonces que denuncien, pero eso pasa en 20.000 cosas a lo largo de nuestra vida. Tú vas a cualquier sitio y te pueden pedir una cuota y tú dices, oye, esto es ilegal, denuncio. Pues, oye, te están pidiendo una cuota, tú como padre, oye, usted no me puede cobrar esto, porque esto es ilegal. Yo voy a la consejería y denuncio. Si tú no vas a la consejería, estás aguantando con eso. Que hablando con muchos padres, porque esto es algo que yo no me estoy inventando, hablando con muchos padres, yo tampoco me lo invento. Se denuncia y el año que viene no te matriculan a tu hijo. Y esto ha pasado. ¿Qué? No te matriculan a tu hijo. ¿Sí qué? Y esto ha pasado. Si denuncias o si cantas y dices, oye, que esta cuota es ilegal. El año que viene
tu hijo no está matriculado en ese colegio concertado. mentira. Y esto ha Eso es pasado, mentira. me lo han contado padres Eso a es mí, mentira. Pues María. no está matriculado, tú vas al juzgado y tú dices, a mi Bueno, hijo no lo han yo te matriculado porque he cuento denunciado. la y lo realidad. demuestras. Yo te cuento lo que está Sí, pasando en pero algunos entonces casos. si eso hace, tú vas al juzgado y denuncias, mira, en este colegio no perfecto. me lo han matriculado por esto. Bueno, y entonces tú vas y lo es un tema denuncias. muy, Debate muy caliente, controvertido. Un debate caliente. Yo, Bueno, está bien, está en bien. absoluto estoy de acuerdo Dos con posturas diferentes con respecto al mismo tema. Está bien también conocer los puntos de vista de